Bienvenidos a una nueva entrevista de 24 horas de economía. Hoy nos acompaña el diputado Pablo Cabronero. Muchísimas gracias por acompañarnos, diputado. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y por la entrevista. Está muy de actualidad la plataforma de Yolanda Díaz. Hemos visto que ha generado un gran terremoto y mi primera pregunta es, ¿cómo valora usted este movimiento político? Bueno, es sorprendente que una vicepresidenta del gobierno, a mí me resulta muy sorprendente, no sé si al resto de la ciudadanía también, pues que una vicepresidenta segunda del gobierno, es decir, una alta figura del gobierno, se dedique con ese descaro a montar un partido político, a generar miles, bueno, decenas de actos que tampoco sabemos muy bien quién paga, porque, bueno, esa pregunta también la he presentado al Congreso, si hay algún tipo de financiación pública de la creación de un partido político. Y bueno, sorprende también que en sus actos prometa un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo de gobierno, cuando tiene en su poder el BOE desde hace unos cuantos años. Es muy curioso, es muy sorprendente que Yolanda Díaz diga que va a cambiar toda la forma de gobernar cuando ya está gobernando desde prácticamente el inicio de esta legislatura e incluso alguna anterior. Por lo tanto, bueno, me parece una auténtica tomadura de pelo, pero bueno, es la ciudadanía la que tiene que juzgar si le gusta este proyecto político, si, también sus enfrentamientos internos con Podemos por esas luchitas de poder que ellos se llevan. Y bueno, vamos a ver qué tal les va, porque desde luego parece que apoyo ciudadano sorprendentemente tienen. Hemos visto que se rumorea que puede estar Sánchez detrás de esta operación, ver que es como una especie de salvavidas, a saber que Unidas Podemos no iba a lograr el suficiente apoyo para permanecer en Moncloa. ¿Consideras que Sánchez sí puede estar detrás de esta iniciativa? Bueno, desde luego, a él le hace un grandísimo favor porque elimina de un plumazo a Podemos Ujú. y compiten en el mismo espectro más o menos de voto. Entonces, bueno, pues desde luego no tengo ni idea de si estuviera detrás y si lo está, es una jugada muy buena porque eliminar a Podemos significa que el Partido Socialista se está beneficiando directamente de este nuevo movimiento. Y bueno, parece que además este nuevo movimiento no sabemos muy bien hacia dónde va, pero tiene pinta de ser un partido socialista con marca blanca, que evidentemente va a pactar y va a estar muy a gusto con Sánchez y en un futuro hipotético gobierno que esperemos que no se dé. Pero bueno, no sé si está la mano de Sánchez detrás, pero desde luego le viene de escándalo. Usualmente Yolanda Díaz está vista como una política más moderada que Unidas Podemos, sin embargo su pasado vinculado al Partido Comunista y haciendo incluso loas a dictadores como Hugo Chávez hacen dudar de esta imagen de moderación. No sé, usted en el trato en el día a día en el Congreso, cómo se ha logrado percibir esta moderación con respecto a Unidas Podemos, o si por el contrario es un lobo disfrazado de cordero. Bueno, es totalmente lo segundo, lo has definido perfectamente. Yolanda Díaz, todos sabemos de dónde viene. No ha cambiado ni un ápice en su ideología, continúa con el mismo mantra, pero se ha vestido con una imagen amable, una imagen incluso pueril, podría decir, que lo que hace es como atraer a la masa, vamos a decirlo así, con menos inquietudes políticas, vamos a decirlo así, y lo que atrae es al populismo. Hay que tener en cuenta que la calle, por ejemplo, en general, no me gusta generalizar, pero tiendo a generalizar porque muchas veces no hierras, pues la calle, por ejemplo, vende un programa como, digámoslo así, ahora no últimamente, pero Sálvame, por ejemplo, era un programa que ha tenido Ujú. históricamente mucho éxito. Y eso es una prueba evidente de que la demagogia y el populismo y la crítica y el océano de ciencia con medio milímetro de profundidad convence a mucha gente. Entonces, bueno, en ese brete. De hecho, fíjate que hasta Jorge Javier Vázquez estaba en el acto de Sumar, con lo cual ya no disimulan absolutamente nada. Se han vendido a ese caballo, al pueril, al discurso pueril, al demagogo, y a un poquito a sonar como a sonar con un halo de bondad, de cercanía, que esconde detrás una ideología total y absolutamente sectaria y que ha generado y genera en otros países auténticos daños irreparables, tanto económicos como sociales. Por lo tanto, bueno, es totalmente el lobo disfrazado de cordero de aquí a Lima. Lo que pasa es que, bueno, la ciudadanía es la que tiene que ver eso, porque los que estamos en el Congreso y los que vivimos la política activa tenemos muy claro lo que es Yolanda Díaz. Pero bueno, vamos a ver cómo lo ve la ciudadanía. El acercamiento de Vázquez a diferentes políticos, por lo menos en las redes sociales, se ha sido tomado muy en broma porque cada vez que aparece el presentador junto con un político fracasa en las elecciones. No sé si es quizás un mal augurio para Yolanda Díaz también.
No sé, la verdad que este hombre no, la verdad, cada vez que apoya a alguien se hunde, es cierto, pero bueno, a ver, yo creo que más allá de todo, habría que hacer una labor mucho de enseñar a la gente lo que hay detrás de cada proyecto político, porque Yolanda Díaz es cierto que tiene ahora mismo una vis amable en el público, una vis amable en la ciudadanía, que puede generar que atraiga hacia sí muchos votos y no saben realmente lo que están votando. Entonces, bueno, hay que dejar claro de dónde viene, hacia dónde va, de quién es amiga. Y todo esto, pues tenemos que esparcirlo en la ciudadanía para que vean. Y en cuanto a Jorge Javier, bueno, pues juega. Él juega, pues necesita repercusión porque su programa no le va bien, también se acerca a quien se acerca. Y bueno, yo no voy a juzgar a una persona que no está en política, aunque quiera estar, que es evidente que quiere estar. Vamos a centrarnos un poco en el caso del PSOE. Hemos visto que el caso mediador había traído mucha polémica, había colocado muchas piedras sobre el tejado del Partido Socialista y de repente parece que toda esa presión ha desaparecido de un día para otro. Es verdad que la investigación continúa, pero se ha centrado quizás más en el caso de María Gámez y la compra de viviendas. Quería un poco ver la valoración de usted y cómo se vive esto en el Congreso. Bueno, la verdad que son unos maestros, el Partido Socialista son unos maestros en tapar corrupción con otra. Es decir, estamos en la desinformación por saturación, es así. A cada día que pasa, cada día tenemos un asunto nuevo, tenemos ramificaciones nuevas de los que ya existen y el anterior casi que se olvida. O sea, un escándalo del calibre del caso Mediador, que todos hemos visto lo chusco y lo desagradable que es incluso para los que estamos incluso en el Congreso, pues se pierde en la nada. Y de hecho, como tienen mayoría en la Cámara, los que solicitamos que haya comparecencias para que lo expliquen, por ejemplo, pues o no las rechazan o directamente ni se las plantean. Entonces, bueno, es que es el modus operandi del Partido Socialista habitual. Intentan esconder lo que hay, lo que saben que también existe, porque también, de hecho, hacen sus dimisiones y tal, y lo hacen de la manera peor posible, es decir, con más casos de corrupción, cada día sale uno nuevo, e incluso intentan recuperar una comisión de investigación contra el Partido Popular para intentar tapar esa. Es que en el Congreso estamos viviendo una época, yo no sé si las anteriores, porque yo no he estado, si las anteriores han sido tan convulsas, pero es que en este momento entras al Congreso y hay un halo de desconfianza, un halo de, no sé, hay mal rollo y yo no creo que esto fuera necesario para trabajar encima como legisladores, porque somos el poder legislativo. Entonces, ¿cómo lo vemos allí? Yo estoy mirando a una y otra bancada y la verdad que es sorprendente cómo intentan escurrir el bulto de un tema tan grave como ese, que, cuidado, siguen saliendo ramificaciones nuevas y escándalos nuevos. Por lo tanto, bueno, lo intentan tapar, pero bueno, para eso estamos también en la oposición, para intentar que eso no se tape y que los ciudadanos sepan lo que están votando. Rosa Díez dejaba caer que podía haber una vinculación entre Tito Berni y el nuevo ministro de Industria, debido a que ambos bueno, son canarios y han compartido escenario político. No sé si maneja algún tipo de información en este respecto, si realmente puede haber una vinculación y este nombramiento, que fue inesperado, pueda tener un nexo. La verdad es que no manejo información en ese sentido. De hecho, esa noticia ni la había visto. O sea, es que como hay tantísima marea informativa en cuanto a los temas de corrupción, ahora tenemos uno aquí también en Castilla-La Mancha, tenemos muchos problemas y muchos asuntos en los que ocupar nuestra actividad parlamentaria y nuestro cerebro. Entonces, claro, fíjate, eso no, lo desconocía, pero vamos, no me extrañaría en absoluto. No tengo pruebas de eso, ni mucho menos, ni ningún tipo de información, pero de hecho, probablemente de esta información que me acaba de dar, pues probablemente hagamos una pregunta parlamentaria para que el gobierno intente al menos explicar de dónde viene cada cosa, a qué vienen estos relevos y si hay una vinculación. Aunque escurrirán el bulto, por lo menos que la pregunta la tengan ahí y que tengan que contestarla. Hemos visto que hacen muchas preguntas a la mesa del Congreso y es común que el gobierno escurra el bulto y eso termina retratando a un gobierno que carece de transparencia. No sé si justamente esta falta de transparencia es lo que pueda poner en juego temas como fondos europeos o capacidad de inversión extranjera. ¿Usted cómo considera que esta falta de transparencia está afectando al país? Desde luego genera un halo de desconfianza, eso es cierto. Genera un halo de desconfianza nacional e internacional en nuestro país, porque es un gobierno que
está manejando de una forma más que dudosa los fondos comunitarios, los fondos europeos y que, claro, las investigaciones que intentamos realizar desde la oposición inmediatamente se ven vetadas y tenemos que llegar hasta Europa, que yo lo he tenido que hacer en varias ocasiones, para que obligue al gobierno a contestar y obligue al gobierno a decir qué está haciendo realmente con los fondos europeos y otro tipo de fondos. Eso genera muchísima desconfianza internacional. En cuanto a las preguntas, yo, evidentemente, cada situación, vamos a decir, cada problema que tiene un ciudadano que me lo manda en forma de pregunta y que tiene que ver con la acción del gobierno, yo lo presento. Yo lo presento como pregunta. Es cierto que me contestan a todas las preguntas, porque así evitan que yo pueda hablar en el Congreso, que es lo que pretenden. Pero Claro. escurren el bulto en muchas ocasiones. Y cuando se sinceran, me dan titulares que son casi escándalos. Y la verdad que acumulo unos cuantos de los últimos tiempos, sobre todo en cuanto a gestión de fondos internacionales y donaciones a organismos internacionales, sindicatos, ONGs. Acumulo muchos escándalos porque realmente se sinceran y tienen que dar esos datos. Y cuando dan los datos y ves la inversión que están haciendo en el extranjero, no sabemos muy bien con qué objetivo muchas veces, pues sorprende y la gente, pues claro, se escandaliza porque están viendo que, por ejemplo, para conseguir el ingreso mínimo vital hay una cola de 300.000 personas que no lo consiguen y que luego hay algunos que incluso lo tienen que devolver. Y claro, ven estas inversiones multimillonarias en el extranjero y claro, la gente se enfada porque es que es lo lógico. Es decir, está muy bien que seamos solidarios, está muy bien cuando hay causas además justificadas, pero no está bien que repartamos dinero como si fuéramos el rey Midas a varios gobiernos cuando ni sabemos el uso que le van a dar. Por lo tanto, bueno, las preguntas hacen daño, la verdad que hacen daño. Yo en el Congreso detecto que no hay demasiada simpatía por mi actividad y eso sin duda, al ser oposición, la verdad que es bueno. Entonces, bueno, la labor de la oposición es controlar la acción del gobierno y yo estoy en esas, al igual que otros muchos. Entre todas esas muchas preguntas que realizas al Congreso, hubo una reciente que me impactó, fue porque decían que Yolanda Díaz se le había pagado un viaje desde el gobierno para ir a Brasil para ensachar la democracia, y es el mismo mensaje que ella luego promocionó en el lanzamiento de Sumare. Decía que ella lo que buscaba era justamente ensanchar la democracia. Entonces, por lo que se podría intuir eso, que el gobierno estaría quizás o podría llegar a financiar esta campaña de Yolanda. Bueno, sí, la verdad que es que estamos financiando la campaña de Yolanda porque ella es vicepresidenta segunda del gobierno y está dedicándose en cuerpo y alma a promocionar su partido político. Y no disimula, es que no disimula, es que es evidente que estamos financiando la creación de este partido. Está utilizando las instituciones públicas para su beneficio, para crear su plataforma política, para crear su partido político y no disimula lo más absoluto en ello. Es decir, ella va al Congreso, da alguna explicación y luego ya se dedica en cuerpo y alma a algo que es materialmente ilegal. Se está dedicando a crear su partido político. Estamos pagándole viajes al extranjero, por ejemplo, a Lula, a ver a Lula en su proclamación, que no pintaba absolutamente ella nada allí. Estaba el jefe del Estado y estaba el ministro de Asuntos Exteriores. Era una representación suficiente y además la adecuada. Ella no pintaba absolutamente nada y además se erigió en un papel protagonista. Todo eso nos cuesta muchísimo dinero y evidentemente alguien tiene que preguntar cuánto nos cuesta y si realmente le estamos pagando la creación de un partido político, lo cual sería total y absolutamente injusto e ilícito. Podríamos estar hablando de un presunto delito de incluso de malversación de caudales públicos. Por lo tanto, bueno, parece que están instalados en la ilegalidad. Ella no, tampoco me sorprende que ella haga esto porque ya desde un principio, ya mintiendo en su currículum, como pudimos demostrar también a través de preguntas parlamentarias, pues es más de lo mismo. Lo que pasa es que seguimos hablando de que ella tiene un halo de bondad cuasi pueril que lo que hace es que hay mucha gente que no sabe de lo que están haciendo ni de cuál es su ideología que se acerca a ella, y lo cual es peligroso porque puede tener un apoyo decisivo a la hora de un siguiente gobierno que espero que no sea que se reedite el de Sánchez, porque sería una catástrofe para este país. Justamente han salido los datos de marzo del desempleo y es uno de los impulsos que está utilizando ella para vender su campaña, a pesar de que sabemos que estos datos están maquillados con el uso de los fijos y continuos. Te quería preguntar, viendo el despliegue que tuvo Sánchez, incluida la moción de censura, la utilización de estos datos, si consideras que realmente toda esta propaganda de maquillar datos, de disfrazar la economía,
si realmente cala dentro de la población, o si por el contrario, en el momento en el que van a hacer la compra ya se dan cuenta de que todo esto es una gran mentira. Pues evidentemente en el electoralismo español el Partido Socialista y la izquierda son bastante efectivos. No digo buenos porque buenos no son, pero son efectivos. Entonces, bueno, si están utilizando este discurso que hasta Europa dice que es mentira, no, cuidado, no lo decimos no solo la oposición, también Europa está diciendo que los datos de paro están maquillados y que no son reales, pues si la están usando es porque creen que cala en la ciudadanía. Yo, de hecho, como estoy mucho en la calle, veo que hay gente que está convencida con esto, a pesar de que van a hacer la compra y le cuesta 3 veces más. Lo Claro. cual habla también de que tenemos un serio problema en España de las faltas de mensaje y de que las políticas reales lleguen. Entonces, bueno, tenemos esa situación ahora mismo. Ellos soltando mentiras como si no hubiera un mañana, porque además mienten más que hablan, es una cosa. Además, escuchar a Bolaños es decir, Dios mío de mi vida, dormirá por la noche porque es que no dice una verdad. Pero, evidentemente, les es efectivo, porque si no, no lo usarían y ellos en el electoralismo saben de qué va el asunto. Por lo tanto, hay que combatir ese mensaje, tenemos que luchar contra él, porque además es falso y estamos en la guerra cultural. Además, estamos librando batallas diarias de guerra cultural en cuanto a los datos que ellos dan, en cuanto a los mantras que quieren establecer como fijos y en cuanto a otras muchas situaciones que, desde luego, desde, por ejemplo, desde la Cámara, de la posición privilegiada que yo ahora mismo ostento, tenemos la obligación moral, jurídica y hasta social de combatir. Bueno, hemos mencionado la moción de censura y quería aprovechar porque fue el único diputado que votó junto con Vox a favor de la moción de censura y ahí surgieron muchísimos rumores de su posible fichaje. Entiendo que no sé si es el caso. Sí, rumores, rumores y preguntas todas. La verdad que es muy curioso porque yo no habría hablado con Vox en ningún momento sobre esto. No, de hecho tampoco después hablamos mucho, más allá de un agradecimiento y la cordialidad y la educación que ellos siempre demuestran. Me dijeron que, oye, podías habernos avisado de tu voto. Y dije, mire, yo el mecanismo de la moción de censura, como todos los mecanismos parlamentarios, los respeto mucho. Creo que además presentaron a un candidato independiente que tenía muchas ganas de escuchar, porque es un parlamentarismo antiguo, un parlamentarismo de la vieja escuela, que además hizo unas intervenciones para mí, muy, muy eficaces y criticó también el sistema parlamentario español actual, que yo lo critico diariamente. Entonces, estaba muy de acuerdo en lo que estaba diciendo Tamames. Y bueno, yo también tengo una norma personal que es que no me abstengo. Creo que un representante público no tiene derecho a abstenerse, tiene que posicionarse en todos los asuntos que lleguen a la Cámara y abstenerse para mí es una traición también al votante. Entonces, bueno, pues entre el sí y el no, evidentemente, yo quería elecciones, Tamames la prometía, yo quería quitar a Sánchez, Tamames lo prometía, tenía que votar que sí, no me quedaba otra opción si quería ser coherente. Entonces, bueno, voté que sí y surgió toda esa marea de que, bueno, que yo contaba con ella. A ver, no contaba con tantísima repercusión, pero contaba con algún tipo de rumorología, de alguna, ay, este se va a Vox y tal. Pero que va, de hecho ellos rompieron a aplaudir porque no lo sabían, que lo cual me dejó un poquito fuera de juego cuando voté. Y nada más, voté en conciencia, con libertad y sin órdenes de equipo. Yo creo que muchos diputados hubieran votado lo mismo que yo si no hubieran tenido una mano arriba diciéndole lo que tenían que hacer. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo y nada, le esperamos de nuevo en 24 horas de economía cuando quiera, en su casa. Muchísimas gracias, encantadísimo de estar con vosotros y cuando queráis.